San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Retomando las charlas que venimos haciendo con don Libardo hace más de un año, en estas charlas lo que estamos procurando es llevar un conocimiento que hemos acumulado durante 45 años. Es un conocimiento, yo diría que autodidacta, porque cuando salimos de la Universidad de Antioquia, fuimos formados simplemente para salir a diagnosticar con una cantidad de errores ciertas patologías y a mandar droga. Yo creo que después que entendemos los propósitos de los sistemas de gobierno y de las políticas de mercadeo, nos tenemos que ir dando cuenta, los profesionales, los que tenemos la oportunidad de ir a la universidad, abrir la mente y darnos cuenta que hay un propósito, casi que en forma sutil y en forma subclínica, utilizando un término médico, que usted no se da cuenta y no lo percibe, porque usted entra a la universidad y le da gracias al Señor que le está permitiendo empezar una carrera, llámese zootecnia, agronomía o veterinaria. Esos tres elementos yo digo que forman una unidad de producción. Desafortunadamente, en nuestra estructura profesional, en nuestra formación académica, no se nos mete a los profesionales esa idea de que tenemos que hacer equipo. Yo diría que sin atentar contra los intereses políticos y económicos de las universidades, porque sabemos que lo que hay es un negocio y cada día se quiere tener mayores aspirantes y son mayores los que se quedan y son mayores los que repiten semestre y empezamos a ver que lo que hay es un negocio grande montado. Pero en la medida que vamos creciendo en la profesión, nos vamos dando cuenta que si no hacemos un ejercicio de atar cabos, de buscar el comienzo de cada proceso y de ir encajando las fichas como el que encaja las fichas de un dominó o de un ajedrez, saber dónde va cada ficha, salimos con una cantidad de conocimientos que están volando en nuestra mente y que no tenemos un derrotero de procedimiento. A nosotros de pronto hay un profesional ya terminando la clínica, pero eso para un mes que pueda durar usted haciendo la rotación en clínica de especies mayores es muy poquito lo que usted puede aprender y necesitaría ir con ese clínico a eventos, a trabajos, al campo, a ver el procedimiento del clínico, cosa que es muy difícil en la academia nuestra. Yo digo esto porque cuando tuve la suerte de revisar la primer vaca y ser exigido, siempre lo cuento, por el médico clínico de algo que no se veía, pero que había que tenerlo en cuenta para dar un diagnóstico, eso fue el mejor regalo que me pudo dar el Señor para esa época. Entonces, desde ahí empiezo a entender que este elemento de valorización del estado sanitario de cada animal que usted vaya a revisar no es simplemente verlo parado,
ve lo que está comiendo o que está dando una lechita, poquita, como sea, pero que para sus ojos de buen cubero está aliviado. Esa es la mentira más grande que en la industria ganadera existe en todo el mundo. No me voy a referir a Antioquia porque yo sé que este es un problema cultural, es un problema social, es un problema de capitalismo en sí, que lo que busca es que se enriquezcan los intermediarios y nosotros simplemente nos forman en la universidad como unos simples, hay un colega agrónomo que nos cataloga como que somos unos catálogos de venta. El doctor Restrepo, un doctor agrónomo muy querido de Cali, o creo que es antioqueño, pero ha trabajado toda la vida en Cali. Entonces, cuando empezamos a entender que muchas de los profesionales, de los cuales algunos cogemos un poquito o algunos no nos interesa coger nada porque simplemente es un relleno para pasar la materia, vemos una introducción a la ciencia animal, vemos unas charlitas en porcicultura, unas charlitas en nutrición, un agrónomo que nos vino a dictar una cátedra de nutrición, pero es una cosa que en ese momento no se le presta el servicio o la atención o la importancia que debe tener para que usted empiece a armar, como digo, el ajedrez profesional. Es muy triste la forma como llegamos después de que salimos de la universidad a un medio que tiene una manera de vivir, hay algo establecido que no es por los profesionales ni por la ciencia, sino algo establecido por la cultura del mercado. Entonces usted llega tímido, y me estoy refiriendo un poquito a mis colegas de menos de 3, 4 años hacia atrás, me imagino con las expectativas que llegan al campo, de pronto a esperar a encontrar la vaca caída, la cetosis, la retención de placenta, y que yo voy a llegar hoy a hacerle los milagros, y yo soy el que voy a sacar adelante a ese ganadero. Mentira, mentira, porque eso es algo que está establecido como una manera de entretener al profesional, al casito clínico, a la cojerita, a la retención de placenta, pero no es un médico productivo. Cuando lo que necesita el norte y todos los países industrializados empezaron hace muchos años, para la década del 70 me tocó a mí ver la industrialización de la leche y la carne en Alemania, por ejemplo, cuál era el papel que yo debería desempeñar como médico. Esa información que yo tuve por cuenta propia no me la dio nunca la universidad, porque era una información que me ubicaba dentro de un rol, dentro de algo establecido, y usted va a entrar aquí a hacer esto, debe hacer esto. Y es importante, porque yo quiero que este programa, si lo ven mis colegas, llámese agrónomo, veterinario, zootecnista, pudiéramos comunicarnos. Yo siempre doy mi teléfono para ver si vamos haciendo unos grupos. Yo diría que el grupo de los que no tragan entero, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque ese grupo tiene que empezar primero a autocuestionarse, a aceptarse con sus falencias agronómicas, ya sea de agrónomo, de zootecnista o de veterinario. Y esas falencias que sabemos que están ahí, las podemos empezar a cuestionar. Y de pronto vamos a encontrar un amigo que lleva 45 años buscando el eslabón perdido, que estamos trabajando desde el suelo, planta animal, hace más de 25 años casi, que vengo yo trabajando las enmiendas para arreglar los suelos, y me convencí que si no le pongo la salud a la tierra, no va a haber planta sana. El hombre volvió los insectos plaga,
Esto gente escucha y no entiende qué quiero decir con esto. Cuando usted ofrece una pastura o cultiva algo con 3 elementos, como nos quisieron meter nitrógeno, fósforo y potasio, y de pronto por ahí nos hablaba un poquito del calcio, un poquito del fósforo, y del magnesio, pero no sabemos que son 60 minerales esenciales para la vida, que hay que tenerlos en la tierra. No vamos a ser capaces de comprarlos jamás, ni nadie nos los va a vender. Pero trabajar unos polvos de roca que sabemos que tienen más de 80, 90 minerales, yo creo que sí, hacemos un suelo fértil, un suelo equilibrado. Entonces, mi propuesta, después de bajarme del pulmón de las vacas y de diagnosticar las patologías subclínicas crónicas, que ya tengo un libro donde hablo de las patologías subclínicas como la última herramienta que tiene el ganadero para mejorar sus ingresos productivos y reproductivos, porque hemos trabajado con animales aparentemente sanos. Y vaya, dígale a un ganadero que sus vacas hay que revisarlas para saber qué grado de salud tienen. Yo tuve hasta insultos hace mucho tiempo cuando yo con el fonendoscopio revisaba, y entonces un ganadero por don Matías me dijo: ¿usted cree que yo le voy a creer que usted con ese aparatico va a saber si mi vaca está enferma o no? ¿Qué es eso? Es mentira, tal. Entonces encontramos una cultura de ganaderos que se volvieron médicos, pero no son médicos, lo que son es unos compradores de insumos, y él sabe que para esta cojera pongo esto, para esta mastitis pongo esto, para este pongo esto, pero cuando yo le digo a ese ganadero, le digo: ¿por qué no cambiamos un poquito e involucramos al médico, que es el que tiene que poner las condiciones para que ese animal no pierda sus ventajas, su resistencia ante la vida y ante las patologías, ya sean de tipo nutricional y ya sean de tipo infeccioso? Ahí un ganadero, ayer nomás, me dijo: doctor, es que yo sé que una vaca repite porque tal cosa, o por esta otra, o por esta otra, o por esta otra, y yo ya sé que eso es así. Y no, le dije: hombre, perdóname, pero es que vos no sabes que todos esos factores de los cuales tú me estás hablando, se puede hacer un paquete que se llaman los protocolos de manejo. Y vaya a ver qué médico maneja protocolos para mantener la salud en los hatos. Y se perdió la ida a la universidad de muchos colegas, porque yo recuerdo que cuando salí, una de las primeras inquietudes que tuve fue la evaluación reproductiva, porque todo lo hemos supeditado a la reproducción. Pareciera que la vaca no era sino útero y ovarios, y el resto no me interesa si está vivo o está muerto. Entonces vamos a trabajar el útero, vamos a trabajar el ovario, y vamos a meter la hormona, y la vaca no me interesa si está aliviada, está respirando a media, si está mal conectada al cosmos, no me interesa. Por Dios, ese no es médico. Entonces lo que hicimos fue desmembrar una profesión hermosa como es la medicina, y no educar medicina. No tenemos médicos. Yo digo que en la ganadería y en la industria ganadera, la medicina, el médico como tal, el clínico, que se llamaría en la medicina humana el internista, ese médico no existe y no ha existido. Y uno los encuentra como fenómenos, como para pasar la materia en las últimas semestres en la universidad. ¡Qué tristeza! Cuando ese es el principal que tiene que dar el visto bueno en cualquier proceso de cualquier índole que tú vayas a empezar a desarrollar en tu finca. Si el médico no está por delante, vas a empezar unos procesos de mejoramiento genético como lo empezamos hace más de 50 años, con lo cual yo me opuse hace 50 años. Yo digo: por Dios, pero es que primero hay que poner las condiciones para que la vaca, para que no se pierda la plata. Entonces aquí venimos a vender semen y hacer que se enriquezcan los vendedores de insumos, y el pobre ganadero es el que lleva los platos rotos. Pero nos encontramos unas lumbreras de ganaderos que le da a uno tristeza, porque se enconchan creyendo que saben todo y que nadie puede ir a darle una cátedra de cómo se debe manejar un hato lechero. No, es que yo de lechería sé, doctor, es que yo llevo 25 años en esto y ya yo sé de eso. Por Dios,
es que nunca se te enseñó. Aquí no hemos hecho sino repetir lo que debemos hacer en el vecino o en los países que nos cogieron y nos colonizaron. La esclavitud no se ha acabado, señores. Seguimos siendo esclavos y esclavos del dinero, que es lo más duro. Entonces, esta charla se la quiero regalar, se la quiero dar a mis colegas, llámese agrónomos, veterinarios, zootecnistas, de esos que quieran formar el grupo de los que no tragamos entero y que queremos. Nunca es tarde. Yo invito a muchos colegas y siempre hablo con colegas que ya colgaron la toalla y le digo, nunca es tarde. Es que no supiste qué fue lo que fuiste a hacer a la universidad ni cómo venías a prestar un servicio. Es muy triste cuando usted llega y lo que hace es empobrecer al ganadero. Yo de eso me cuidé desde mis comienzos, porque yo no podía llegar, como está ocurriendo hoy, a descartarle las vacas al ganadero porque no sé qué tiene, no sé qué les pasa. Y entonces simplemente no le boté más caspa a estas vacas, hermano, gana plata sacándolas. Por Dios, eso no es un profesional, ese no es un médico. Entonces, en estos 45 años hemos logrado hacer lo que no hemos encontrado ni en los libros, ni en los colegas, que es preñar vacas o volver vacas al servicio de la reproducción después de 500, 600, 800 días abiertos. 800 no, 700 y poquito, casi 750, la que más. Pero me doy por servido que encontré en mi estudio, porque yo creo que el veterinario tiene que salir a estudiar en el campo. Yo empecé mi estudio, lo que hace que empecé a trabajar y todavía estudio. Entonces me encuentro unos ganaderos, y siempre he dicho que hay dos tipos de ganaderos, ¿no? El ganadero tradicional y el ganadero ocasional, que es el del negocio, el que no me interesa la vaca sino la plata, y ven que yo la vendo. Y el otro me dice, no, doctor, yo lo llamo porque es que yo no quiero salir de mis vacas. Entonces me han pasado casos malucos, porque una vez invité a un colega que yo digo que de la armadura mía somos poquitos. Entonces yo invito a un colega, porque un ganadero que había sido carnicero en Don Matías, Abel Ramírez, se llama Abel Ramírez, pues me escuchan los de Don Matías. Entonces don Abel Ramírez me dijo, doctor, necesito me revise una vaca que no he podido preñarla, porque ese es el decir del que tiene vaca, ¿no? No he podido. ¿Qué vas a poder? Es que no sabes qué le vas a hacer, pero bueno, esa es la mentalidad que se le vendió a la gente. Entonces le dije, no, listo. Me invito a un colega y ya cuando ya reviso la vaca, que hago el protocolo clínico, le hago la corneteo, le hago un chequeo de mastitis, veo qué tan inflamada está, porque es que las vacas, usted encuentra 4 o 5 focos infecciosos a la vez, y eso no lo hace nadie. Sí, los médicos creemos que, no, yo voy por la ubre, yo voy por el útero, yo voy por los cascos, por Dios, así no es. Entonces no nos enseñaron a trabajar la medicina, no somos médicos. Entonces, cuando ya reviso este animal, el ganadero, el colega mío vino y estaba por allá, después vino, hombre, ¿qué pasa? Y yo, no, que esta vaca es tal cosa, tal cosa. ¡Hombre, pero no te caspa con eso! Mire, tiene más de 600 kilos, 500 kilos, eso sáquelo para carne, y tal cosa. Este señor es blanco, Abel Ramírez, un tipo blanco, se puso rojo y no dijo una sola palabra. Entonces el huevón que yo había invitado, perdone la expresión, se alejó, y entonces me dijo, doctor Fernández, este hijo de tanta no me lo vuelva a traer aquí a la finca, porque es que yo fui carnicero y yo sé qué hacer con un animal, pero mi vaca, creo que para eso se inventaron los médicos. Y le dije, tiene toda la razón, don Abel, tranquilo, no le pare bola. Bueno, la suerte fue que el doctor Fernández sí pudo restablecerle la reproducción a esa vaca. Esos son trabajos de campo, y es ahí donde se aprende qué pasa con las vacas. Entonces empiezo a trabajar hace más de 45 años a preguntarme dónde empieza,
¿Por qué? ¿Qué proceso empieza en un animal vivo como puede ser humano, caballo, vaca, cabra? ¿Por qué pierde el equilibrio con su entorno? Se le pierde primero su equilibrio interno, que se llama la homeostasis. Cuando se pierde el equilibrio interno, quiere decir que usted está en estrés. O sea, está en desventaja. Yo diría que el estrés es estar en desventaja con lo que me rodea. Y todo lo que me rodea me puede atacar. Entonces aparece y se abren las puertas para que entren virus, bacterias, parásitos, hongos. Y digo, por Dios, qué bonita es la ciencia médica. Hay que saber y hay que tratar de mantener ese equilibrio en los animales, ya sea con manejo, ya sea con la alimentación y, ¿por qué no?, con los manejos, protocolos clínicos de revisión, de seguimiento, que deben hacerse periódicamente, dependiendo del tipo de animal. Por ejemplo, yo hago unos protocolos de pesaje cada mes en Levante y logro terneras con 13 meses, 350 kilos, meses donde me han pasado ganándose 1.000, 1.150, 1.200 gramos. Entonces, me pregunto, hombre, ¿acaso no es eso lo que tenemos que hacer con los ganaderos? Crear un equipo de trabajo donde pongamos a que la renta se duplique, que lo he logrado en lechería, por ejemplo, cómo mejoro la ganancia por vaca día, trabajando la salud y haciendo una medicina holística, integrativa, donde involucro el medio ambiente, evito el estrés calórico. Por ejemplo, el estrés calórico hoy por hoy es uno de los factores que por el calentamiento global nos está afectando demasiado la industria ganadera en cualquier parte del mundo. Entonces, mi propuesta o la intención que tengo con este tipo de charlas es que la gente entienda que porque conoce 2 o 3 veterinarios y lo triste es que a uno le cuentan, digo, doctor, pero es que todo el que yo llevo a la finca lo primero que busca es a ver cómo me descarta las vacas. A mí me da miedo ya llevar veterinarios a la finca. Y le digo, por Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace nuestra academia? ¿Qué es lo que está preparando? Unos señores, por ejemplo, que van y se especializan y hacen unos cursos de biotecnología reproductiva, biotecnología genética, y entonces vienen y montan unos programas de reproducción, qué belleza, sincronización, y traen una parafernaria de modelos de sincronizar y le meten 150, 200 y hasta 300.000 pesos por animal sincronizado, y nunca se preguntaron, hombre, ¿por qué no corregimos primero el estado sanitario? No hay un médico clínico que haga un diagnóstico de población. El diagnóstico de población lo que busca es saber el estado sanitario de cada individuo, porque cada individuo es una unidad productiva independiente. No es lo mismo una vaca con la otra, así estén en el mismo cubículo. Usted sabe que hay una que no le da mastitis, hay otra que no le da neumonía, hay otra que usted tiene unas misceláneas que están dentro de una explotación, y esa miscelánea hay que corregirla, pero son patologías que pueden representar, por ejemplo, en los cuadros de mastitis. Sabemos que cuando tenemos una mastitis clínica podemos tener un 40%, yo diría ya que más, que ese dato es muy antiguo, podríamos tener casi un 60% de vacas positivas con 1 o 2 cruces, y ya están en estrés oxidativo, porque lo primero que tuvo que haber habido un estrés para que entrara la bacteria y se acomodara. Entonces vamos a buscar que la parte nutricional, los antioxidantes no están, hay que ponerlos, cómo se ponen y cuáles son los antioxidantes que debemos poner en las vacas. Entonces, a lo que yo invito a algunos ganaderos, que los hay, que entienden que este negocio se nos salió de las manos, porque los que llegamos, en vez de educar
nos tragamos el sapo y no decimos la verdad y simplemente descartamos para evitarme el problema. Y si somos de esos veterinarios que nos amañamos porque estamos alquilados a una agencia, ese es el profesional que yo digo, el que más daño le ha causado a la industria ganadera, porque no es un tipo que piense por el servicio del ganadero y que los rendimientos que haga con el ganadero a él lo va a gratificar y a él le va a servir. Y el ganadero piensa, antes de llevar a un técnico productivo, en la plática que el técnico se va a ganar, que yo creo que en el caso mío no es un 30% de los rendimientos. Lo puedo someter en decir, mire, usted se está ganando en este momento con estas vacas esto. Si en un año se está ganando el doble, de ese doble, o sea, 3.000 pesos, que en ese entonces 3.500 dejaba una vaca sacando cuido y abono, y lo pasaba a 5.800. Si yo le pongo a que esta vaca le dejen diario 6.000 pesos, y está dejándole en este momento que hago el análisis 3.000, usted de esos 6.000, de los 3.000, me hace la cuenta, y de ese 3.000 me da el 30% a mí. Será mala la propuesta, por Dios. Pero vaya que el ganadero crea que yo en un año le puedo tener los rendimientos en sus vacas de que me ha tocado encontrar aquí, de 14 litros pasarlo a 20 en cuestión de 6 meses, 7 meses, de 14 a 20, 6 litros más por vaca, y por Dios, entonces eso vuelve y se derrumba porque no volvió el veterinario, eso fue una suerte, eso no fue él, eso fue porque mi Dios lo quiso, y ya está otra vez con las vacas vacías, cuando entonces no sabemos cómo estratificar un hato. Si usted tiene un hato, por ejemplo, de 30, 40 vacas, hablemos de 50 vacas, usted debería tener el 20%, unas 10 vacas horras, 40 vacas en producción. Me tocaba, cuando empecé a hacer las evaluaciones reproductivas, encontrar un ganadero que tenía 50 vacas, tenía 10 horras, perfecto, la relación estaba buena, pero resulta que me llama porque tiene un problema reproductivos, y cuando llego, 21 vacas estaban servidas, recién servidas, tenían menos de 20 días. O sea, unas vacas que estaban repitiendo. Vaya, ¿qué le puede pasar de ahí para adelante? O empieza a vender o se les descuadra. Estaba cuadrado, porque yo digo que usted debe tener un 80% dando leche y un 20% horro. Y si partimos en 5, 20 o en 25%, son 4 grupos, 25% de las vacas podrían estar horras, 25 deben estar recién paridas, 25 deberían estar entre 100 y 200 días, y otras 25 de más de 200 días. Lo hemos logrado hacer así porque lo que hacemos es que estratificamos el hato de tal manera que usted tenga eventos de pariciones mensuales y tenga eventos en el mes, 3 o 4 o 5, dependiendo del número de animales que se van a fertilizar, y no 20 fertilizadas todas en un mes, por Dios, porque fue que no supo. Y no llega el médico veterinario que se comprometa con esto, porque él no sabe, y se lo digo a mis colegas, ellos no saben cómo vamos a lograr que las vacas que parieron en este mes, que fueron 4, antes de los 100 días, estén ya servidas. ¿Qué debo hacer yo como médico? Y ahí es donde el colega echa para atrás y dice, no, yo no me puedo comprometer, porque es que entonces de pronto no le dan la sal, de pronto tal cosa, yo no sé por qué, no, yo no soy capaz de comprometerme. Yo sí me comprometo con eso, porque lo he hecho. Y venga, cojamos estas vacas que ya hace un mes que parieron, no se han acalorado, ¿cierto? No, entonces venga, yo reviso, tin, y si en 15 días no se han acalorado, me dice mentiroso. Pero es porque soy médico y conozco. Nada es producto del azar,
ni de la suerte. Eso es mentira. Es que usted no sabe. Diga, no sé, pero, no, puede ser por esto, de pronto es esto, de pronto fue esto, o está dando mucha leche, o, hombre, por Dios, ese cuentecito no sirve. Y eso nos pone a nosotros, a los médicos, nos ha puesto a valer un cero a la izquierda. Yo diría que me da tristeza, porque los comentarios que hay en las fincas son muy negativos. Son muy poquitos los que ganamos, los que hemos podido pasar el examen, porque nos dedicamos a vender y nos volvimos más bien, ahí sí, unos catálogos de venta. Yo, después de 20 años, que tuve que trabajar como lo hacía todo el mundo, pero detrás de ese trabajo iba el aprendizaje y el por qué esto, y el por qué esto, y el por qué esto, y encontrar el verdadero eslabón perdido y armar el ajedrez, como digo, y lo he logrado armar en estos 45 años. Gracias al Señor me ha dado el tiempo suficiente para demostrarme que sin antibióticos y sin hormonas soy capaz de preñar vacas con la sabiduría del Señor que me presta y ponerle las condiciones de salud, porque es que de salud sabemos muy poquitos. Para todo el mundo se cree que sabe de vaca porque la vaca está parada y está comiendo, entonces está aliviada. Es falso, totalmente falso, igual que pasa con uno. Yo estoy aquí, pero no estoy aliviado, no estoy 100%. Son muchas las patologías que puedo estar arrastrando. No ando con un bolsado de drogas, sino que solamente ahorita me trato la presión. Pero tengo gente de mi edad que cargan 5 o 6 drogas diferentes de a 2 por cada patología. Y tienen problemas de colesterol, triglicéridos, azúcar, qué sé yo. Entonces yo digo, hombre, algo tuvimos que aprender como médicos para mantener siquiera un 80% de salud. Y eso lo hemos logrado. Soy mi propio médico. Tendré una patología como cirugía de corazón abierto que no me la podía haber hecho yo. Pero lo que es la parte médica clínica de alimentación, del estrés, evitar el estrés, porque yo creo que una de las patologías más graves que tenemos los humanos es el estrés psicológico y el nutricional, porque la alimentación nos las dañaron, eso ya lo he dicho aquí, y el estrés psicológico, si hay crisis económica, hay estrés psicológico, cualquier tipo de crisis, y eso nos mantiene en un estrés oxidativo permanente. Entonces, a lo que quiero redondear con esto es que no se ha perdido nada todavía, estamos a tiempo. Muchos ganaderos amigos míos, los cuales fueron los artífices para yo lograr crecer en la clínica, porque eran esos médicos de vocación que no vendían las vacas y a los cuales yo les estoy muy agradecido, siempre estaré agradecido, porque dejar una vaca en un hato más de 500, 600 días sin preñarse, eso puede sonar como una mentira grande, y no es así. Eso lo tuve aquí, lo tengo escrito, porque mal hiciera yo con ponerme a hablar donde logré estos trabajos, pero los tengo escritos, y en particular o en privado puedo mostrar los trabajos que tengo hechos de hace más de 20, 25 años, pero que me permitieron darme la pela como médico para que esa vaca volviera a ser útil en la parte reproductiva y productiva en la finca. Yo creo que llevar médicos hormonales, los llamo yo, que simplemente van a llenar de hormonas a las vacas y luego descartarlas porque ya perdió 600, 800 en cada una, eso no es medicina, ese no es servicio de producción, ese es un servicio de especulación. Yo diría que se especula con esto, y yo creo que la medicina es otra cosa. Les voy a dar mis teléfonos. Yo quisiera que los colegas que quisieran que hiciéramos unas reuniones y pudiéramos ponernos de acuerdo, me escribieran. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820. Alfonso Fernández. Mucho gusto.